Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta actualización de los proyectos de los acuarios plantados aquí en casa, en nuestro estudio, para ser más concretos, más precisos, más exactos. Y como dice el título del día de hoy, vamos a repasar cómo se encuentran los microproyectos, vamos a ver cómo se encuentran los nanoproyectos o nanoacuarios plantados, aunque este vídeo lo vimos la semana pasada, y también vamos a ver los acuarios de toda la vida, como es el 75 y el 300 litros. Hoy no va a salir el 500 litros, aunque ya os anticipo que ya lo he pasado bajo requerimientos y os tengo una sorpresa que os comentaré pues a final de vídeo. Bien, comenzando por los microproyectos. Como veis, tenemos aquí los bioreservorios o wabicusas. Este está muy bien, la verdad, como podéis ver. Y este es una ampliación del anterior, lo he pasado aquí. Comentar, como veis ahí, la corimbosa, que se me olvidó comentarlo en el vídeo porque ya tengo el vídeo grabado donde os comento muchos consejos y truquillos sobre lo que he aprendido de estos proyectos, y veréis también lo que fue la ampliación del anterior proyecto a este nuevo bote con todos sus consejos y consideraciones. Y más cositas por aquí. Si recordáis, teníamos aquí el nanoacuario de 6 litros, pues de momento, de manera temporal, durante el invierno, pues me he pasado aquí este centro de cactus y suculentas, y fijaros aquí pues una lamparilla de apoyo. Pero bueno, esto va a ser provisional porque cuando llegue la primavera seguramente vuelva a salir fuera, que es lo suyo. Más cositas también aquí, como veis, un SAI de apoyo a lo que es toda esta parte de los proyectos, nanoacuarios y microproyectos con el ordenador. ¿Para qué? Pues sencillamente, si se va la luz unos minutos, que no se me desprograme todo. Esta semana ha sido la luz 5 minutos, me la ha soportado perfectamente. Y bueno, como ahora hay cierto debate de si se va la luz, si no se va a ir, si se va la luz durante 2 o 3 días, yo pienso que el problema va a ser otro, pero bueno, para pequeños microcortes de luz y también para proteger de picos de subida de tensión los componentes electrónicos que utilizamos tanto en ordenador, como veis, o componentes electrónicos de los proyectos de acuariofilia, pues yo creo que nos puede ser muy útil. Y ahora pasando a los nanoacuarios, los nanoproyectos, como recordáis, lo vimos la semana pasada, invito a todo el mundo a iniciarse en el mundo del acuario plantado de uno de estos proyectos chiquitines. Se disfruta muchísimo. Si recordáis, este ya tiene más de un año. Aquí el proyecto Poto. Este, fijaros cómo va tirando, está súper bien, pero es que además le he quitado la flauta que tenía, he dejado salida libre y cada vez muchísimo mejor este mini proyecto. Y este, la verdad, que también una pasada. Sí que las raíces a veces, como veis, hace un poquito de hongo, le está costando muchísimo curar, pero por lo demás el proyecto va como un tiro, está muy bien. Y si recordáis aquí la urna que teníamos de macroalgas, que todavía no sé si era local o no, porque tenemos que decidirlo, pero bueno, que llega luego la primavera, ese lo vuelvo a pasar donde estaba anteriormente, y aquí me quedaría hueco o para esa urna, o para otra urna, o para lo que a mí se me ocurra, pero por lo demás, proyectos terminados. Y más cositas, siguiendo por aquí, como veis aquí debajo, la instalación eléctrica, su filtro de ese pequeño proyecto, su autorrellenador. Y aquí, si recordáis, por el otro canal empecé un proyecto de hormiguero, me falleció la reina, la verdad, fracaso del proyecto, pero bueno, lo retomaré más adelante esta primavera y ya le he preparado un sitio aposta para ese proyecto. Por aquí, por este lado, la instalación eléctrica, la mini botella de CO2, el trípode, como veis, ya lo tengo guardado de momento, y el equipo de CO2 que suministra, si recordáis, tanto a este 30 litros como a aquel 30 litros. Y de esto, igualmente, consejos, tips, trucos de mantenimiento, etcétera, os tengo otro vídeo preparado para los próximos días. Y ahora, pasando a la otra parte del estudio, como veis, tenemos el 300, esta plantita, que la verdad es que consigue tener la iluminación suficiente con los acuarios. Lo único que, especialmente nuestro gatito Junior, pues de vez en cuando se come las puntitas de la planta, pero bueno, por lo demás va tirando bastante bien. Y el proyecto de 75 litros, como veis, el poto genial con la luz que recibe del sol, cuando es de día, evidentemente. Y el proyecto en emergido, como veis, fijaros cómo está la superficie de limpia, cómo se ha adaptado la tripartita, qué color tiene este helecho, y poquito a poquito el proyecto va muy bien. Si veis, pasamos por aquí la hembra de beta y nuestro beta, fijaros qué bien está en este proyecto. La única diferencia que hemos cambiado, porque como tengo puesta la salida allí y choca con ese montículo que tenemos ahí dentro, pues le he puesto una pequeña bomba de suplemento de circulación
de 200 litros hora. De todas formas me he pedido una que sea igual que esa, pero regulable, porque se me generaba una pequeña falta de circulación aquí, y al final entre eso y, como recordáis, que no remontamos el sustrato nutritivo, pues me generaba algo de cianobacteria, pero con ese suplemento de circulación pues espero que se solucione, y sencillamente a disfrutar de este proyecto como desde el primer día. Y ahora, para terminar este resumen, nuestro 300 litros, como veis, igualmente siempre lo mostramos poco, pero fijaros los skimmers de superficie, las superficies cristalinas impolutas. Y realmente sobre este proyecto confesar que no está como a mí me gustaría, porque si recordáis, los helechos se vinieron abajo, le di poda y sí que están echando ya hojillas nuevas. Pero bueno, creo que por esa falta de consumo, pues el pequeño, siempre que hemos tenido un poquito de desequilibrio y ha hecho alga pincel, pues se manifiesta un poquito más. Sencillamente me pondré un día, cortaré esas hojas más afectadas y hasta poquito a poquito se irá recuperando. Pero sí es cierto que el manado no termina de ayudar en este caso, pero bueno. Más cambios, he puesto ahí otra espada amazónica, un hijo que he hecho de la planta principal, que es esa. Y el aponoguetón, pues lo he cambiado aquí, aunque se ha venido también muy abajo, pero bueno. Si se recupera bien, y si no, pues seguiré expandiendo la espada amazónica, que como veis está muy bonita en este proyecto. Y ya volvemos aquí a este proyecto, el más chiquitín de todos. La verdad es que me está encantando cada vez más cómo está este acuarete. Me entretengo muchísimo con él. Realmente es el de más altos requerimientos que tenemos ahora mismo, y ni siquiera es un alto requerimientos al uso, pero bueno, va tirando bastante bien. Y por eso digo, porque sería el proyecto de más altos requerimientos, porque el 500, como he dicho al principio, ya lo he pasado a bajos requerimientos. No lo voy a mostrar hoy porque no os quiero hacer spoiler de cómo ha quedado. Un proyecto que lo han visto 2 o 3 amigos, les ha encantado, pero ya digo que lo he hecho lo más sencillo posible dentro del tema de bajos requerimientos. Pero he grabado 3 vídeos de cómo desmonto materiales, etcétera, y montaje, que lo tendréis a finales de mes de diciembre para estas navidades, para estar entretenidos en casa. Así que yo con este vídeo, en realidad, pues cuando lo tenga grabado, como he dicho, con el CO2, con el Wabicusas, con los 3 vídeos que he hecho del 500, pues prácticamente tengo todo grabado para este mes de diciembre, pues por decirlo así claramente, tomarme un poco también de descanso del canal, porque por temas personales de trabajo cada vez tengo menos tiempo. Así que dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, resumen, que os dé ideas, que os entretenga. Ya sabéis, dejad vuestros comentarios, vuestros me gustas, suscribiros el que os apetezca. También tenemos la función miembros de canal, pero sabéis que lo importante en este canal siempre es aprender y mejorar en los diferentes aspectos y facetas del hobby del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!